Muy buenas noches. Quienes están ya conectados, bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches. Un gusto, Buenas noches con todos, con todas. muy buenas noches. Si es que, Buenas noches, profesor. muy buenas noches, hermanas. Si es que no hay problema de conexión o de cobertura, pueden abrir sus cámaras, por favor. Quisiera saber si es que me escuchan bien. Estamos calibrando el audio. Sí se le escucha muy bien. Gracias. Vamos a dar unos 3 minutos de tolerancia para comenzar con lo que tenemos ya previsto. Buenas noches. Muy buenas Su noches, macho. buenas noches. Cargando vista inmersiva. ¿Qué es eso? Ahí está, ahí está. No tengo wifi acá. Chamar. Ahora. Sí. Ay. Su- Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, buenas ¿Cómo ir a mi noches. casa? Pero no, pues, ir. Ni esto ya no llego. Ya. ¿Quién tiene wifi por acá? ¿Quién tiene wifi? Para que me mande. Mi hermana. Pero tú crees que te quiere dar su código. Pedimos a Carlos, por favor, que pueda silenciar su micrófono. Bueno, Bien, muchas gracias. Buenas noches. buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Todavía estamos en la antesala tratando de esperar a quienes están todavía conectándose. Buenas Dile que te noches, mande. profesor. Buenas noches con Muy buenas todos. noches, buenas noches. No me gustan. Buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Carlos. Te escuchamos perfectamente. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. Por el momento, quienes han ingresado, he tratado de silenciar a algunos para evitar las, las interferencias, ¿sí? No obstante, en el momento que ustedes deseen participar, alzar la mano por alguna pregunta, tranquilamente
pueden ustedes abrir su micrófono. Estoy todavía dando unos minutos de tolerancia. Somos aproximadamente 21 junto conmigo. Veo que estamos 12. Imagino que algunos estarán conectándose poco a poco. Quizá para no perdernos más en la espera, pues vamos a iniciar ya dando sobre todo los momentos eh, preliminares a este programa Auges, que ustedes quizá por primera vez han escuchado, pero en primer lugar saludo especialmente a cada uno de ustedes que ya se han conectado. Veo por acá, por ejemplo, hermana Fedelina, Sordani, Irma, María Paza, Miris, Carlos Zabaleta, Nora, Irma, Niquiema, Lila, en fin, y siguen conectándose. Pues bienvenidas hermanas, hermano. Seguramente que poco a poco nos vamos a ir conociendo mucho mejor. Hermana Entonces, Teresa, hermana Teresa, muy bien, muy buenas noches, bienvenida a usted. Un gusto de conocerlas a ustedes. Hace un buen tiempo que con algunos y algunas de ustedes ya venimos trabajando, nos conocemos por la voz, pero quizá no por el rostro, ¿verdad? Así que, pues aquí estamos entonces para poder iniciar este programa. Voy a tratar de compartir sobre todo lo que vamos a realizar durante estos 2 meses. Creo que es importante que nosotros todos tengamos ya en conocimiento todo aquello que vamos a desarrollar en este bimestre prácticamente. Quisiera saber si se ve en pantalla. Se vio antes, ahorita no. Está Sí, cargando. ahora sí, creo que está sí, cargando. sí se ve. Perfecto. Muy bien, pues entonces ya estamos por aquí. Es la propaganda que ustedes han recibido vía WhatsApp, en algunos casos con explicación telefónica también. Fíjense que a este tema le vamos a dedicar entonces estos 2 meses, que en realidad se reduce a 4 sábados, ¿no? Les explico un poco de qué va el programa. El programa tiene como nombre principal Auges, que ustedes ven acá en pantalla, que prácticamente es un acrónimo que nos lleva, en definitiva, a estos verbos puestos en gerundio, aprendiendo, unificando, gestionando, emprendiendo solidariamente, ¿no? Entonces, si queremos aprender, pues aquí estamos. Si queremos unificar criterios, seguramente que después de este curso en algo vamos a, a gestionar las cosas y vamos a unificar criterios en nuestro campo de trabajo, en nuestro radio de acción. Y de hecho, algunas y algunos de ustedes ya son gestores en sus trabajos, dirigen a personal y seguramente que este curso les va a ayudar mucho. Eh, Tal vez unos y otros en esta pandemia o antes de ella, eh, esta pandemia que estamos pasando de la COVID-19, quizá han hecho algunos emprendimientos personales o comunitarios, pues, y de alguna forma ya por iniciativa comunitaria o individual nos hemos orientado también por la solidaridad. Entonces, si queremos saber un poco más de qué se trata el programa Auges, pues de este programa vamos a hablar en este bimestre y quien les está mencionando o tiene a cargo este programa en este momento es Juan Felipe García Rodríguez. Yo soy egresado de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, eh, donde alcancé el grado de bachiller en teología. Luego obtuve la licenciatura y la maestría en teología pastoral y bioética en la Facultad de Granada, en España. Más adelante, pues he seguido algunos
cursos de actualización, ¿no? Algunos diplomados, y actualmente me desempeño como director del Instituto Superior de Estudios Teológicos. Esta responsabilidad hace una semana que me la han dado, entonces pues prácticamente estoy también en ese campo de aprendizaje, como todos nosotros acá. Siempre hay algo nuevo que aprender. Fíjense entonces a dónde queremos orientarnos en este tiempo, con este programa, hacia una ética ecohumana, ¿no? Sabemos que hay diversidad de éticas, así como hay tantas flores en los jardines de distintos colores, ¿verdad? Pero en nuestro caso vamos a hablar de una ética ecohumana inspirada en la revelación cristiana, es decir, en la revelación de Dios en Jesucristo. Desde esa perspectiva vamos a orientar entonces la ética y a nivel ecohumano, porque de nada valdría a nosotros si nos empeñamos en cuidar el agua, en cuidar los árboles, en cuidar el medio ambiente, si no hemos aprendido todavía a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar también de los otros. Al árbol le podemos cortar, lo podemos talar si queremos, y no nos va a pedir cuenta, no va a levantar una rama y nos va a pegar. Pero si yo atento contra mi vida, me va a doler, atento contra el derecho de las otras personas, probablemente me reclamen o les voy a ver que se ponen tristes. Entonces, la ética ecohumana se orienta en primer lugar a conocer y a respetar a la persona humana y no quedarse simplemente respetando a la persona humana, sino a todo aquello que le rodea, es decir, el medio ambiente, la casa común, que dice el Papa Francisco, y también en esto se incluye a todas las otras especies que no son humanas, pero que cohabitan la casa común junto con nuestra especie humana. Bien, fíjense ustedes entonces, como es un tema bastante amplio, hemos tratado de reducirlo prácticamente a dos puntos. Por un lado, bioética y ciberteología, y por otro lado, bioética y comportamiento organizacional. ¿De acuerdo? Tendremos algunos invitados especiales, el doctor Santos Fabián García, la doctora Esther Atún Carneira, el doctor Pepe García, y evidentemente desde la próxima semana algunos de ellos van a tener la intervención. Hoy voy a llevar adelante estas 2 horas que tenemos, horas pedagógicas, ¿no? Para hacer la presentación de los términos, sobre todo a qué le llamamos ética, a qué le llamamos moral, a qué le llamamos bioética, ciberteología, etcétera, etcétera. Entonces, vayamos un poco más hacia adelante. Ya los objetivos, no me detengo acá porque les he compartido por ahí en la propaganda, así que ya considero que es materia sabida. Sí, indicarles que en este mes de enero vamos a trabajar bioética y ciberteología. En todo este mes de enero, 4 sábados, ¿no? Y en este caso vamos a enfocar el tema, por un lado, las definiciones de bioética, de ciberteología, las características, la importancia, los principios, y por otro lado, cuáles son los aportes del magisterio eclesial. Bien, eso es lo que vamos a presentar el día de hoy. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Vayamos entonces un poco más adelante a definir directamente qué es bioética. Ven ustedes en pantalla, este término es acuñado por un oncólogo, un doctor especialista en oncología estadounidense. Él se llama Van Rensselaer Potter, ¿no? Acuérdense ustedes de Harry Potter, actor de la película, pero él no es el fundador de la bioética, sino que tiene el nombre similar, ¿no?
Van Rensselaer-Potter es el padre de la bioética. Por allá por el año 1970, él acuña este término, bioética, teniendo en consideración dos vocablos griegos. Uno, que es bios, que significa vida, y ethos, que significa costumbre, carácter, modo de ser. Etimológicamente, así literalmente hablando, ética de la vida. Se definiría bioética, así de forma sencillita. Pero quizá por el espacio que nos ocupa en este programa y lo que queremos alcanzar, nosotros podríamos definir la bioética como la ciencia que regula la conducta humana en el campo de la vida y la salud a la luz de valores y principios morales racionales. Explico un poco este concepto. La ciencia es una disciplina científica, no es una superstición, no es algo que se nos ocurre, ¿no? Ya viene con datos que son demostrables y por lo tanto tiene un rigor científico, disciplinario, por supuesto, ¿no? La bioética. ¿Por qué Potter prácticamente es considerado el padre de la bioética? Porque él vivió dos tragedias mundiales. Él, siendo aún niño, vivió los estragos de la Primera Guerra Mundial prácticamente. Y ya siendo joven, adulto, también sufrió los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él consideraba de que la ciencia está avanzando de forma acelerada, la tecnología también, pero se percató que esta ciencia y tecnología que está utilizando el ser humano de vanguardia, en vez de utilizarla para mejorar las condiciones de la vida de todos los seres humanos, se está utilizando para generar conflictos, para la fabricación de armas sofisticadas, para generar guerras y por lo tanto generar más víctimas en este mundo. Y él, desde el ámbito científico, como médico, pues consideraba que la ciencia tiene algo que decir, porque él decía también la ciencia y la técnica o la tecnología están divididas, casi como que están sectorizadas. Él decía, el médico dice yo tengo la razón, el psicólogo yo tengo la razón, el pedagogo yo tengo la razón, el economista yo tengo la razón, el político yo tengo la razón, el teólogo yo tengo la razón, el economista yo tengo la razón. Y él decía, de ese modo no podemos unificar criterios, debe existir un elemento unificador. ¿Y cuál plantea él? La bioética como ciencia. La bioética tiene que ser esa rama científica que ayude a unificar criterios, que cada uno, cada profesional desde su campo, dé una luz, ¿no?, a los problemas, ¿no?, o para mejorar la condición del ser humano y para buscar la solución de los conflictos y de los problemas, no para aumentar los problemas humanos. Fíjense ustedes, por eso es que se dice que la ciencia bioética ayuda a regular la conducta humana en el campo de la vida, porque si no tenemos vida, ¿de qué valdría que hablemos de derecho a la libertad, derecho a los medios de comunicación? Si no respetamos la vida, pues lo principal y fundamental, considero yo, que hay que empezar por acá, por el valor de la vida, respetarlo desde el momento de la fecundación hasta la muerte. Y evidentemente esto implica el tema de la salud, entre otras cosas, ¿no? A la luz de valores, que sean valores y principios morales racionales, ¿no? Bien, entonces, adelante, ¿sí? Si hay alguna inquietud. Sí, buenas noches. Profesor, lo que está explicando sobre la definición de bioética, biovida y costumbres, entonces se podría decir que las costumbres de cada comunidad tienen mucho peso en la práctica de la bioética. Sí, lo que tendríamos que indicar también que hay que hacer un proceso de discernimiento. ¿Por qué?
porque hay costumbres de un pueblo o arraigadas en una persona también que nos llevan, diríamos así, a cosas buenas. Pero hay costumbres que no necesariamente concuerdan con la defensa de la dignidad del ser humano y del derecho a la vida también, porque pueden ser contradictorias las costumbres. Me explico. Ustedes quizá como religiosas, religiosos, yo como hombre de fe, conozco algunos aspectos bíblicos también. Fíjense en el caso de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? El texto bíblico indica de que se le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo. Respondan ustedes. Abraham, según el texto bíblico, terminó sacrificando a su hijo Isaac. ¿Lo sacrificó, sí o no? No. No lo sacrificó. No lo sacrificó. ¿Cuál es el mensaje del texto bíblico? En esa época, Abraham se conoce que salió de Ur de los Caldeos, lo que actualmente pues es Persia, lo que actualmente es Irán, Irak, en estos lugares, Arabia Saudita, ¿no? Ur de los Caldeos era conocido en aquel tiempo, ¿no? Y en esta zona resulta que había como costumbre de los pueblos sacrificar al primogénito como el mejor culto, la mejor ofrenda a Dios. Inclusive hasta la prostitución se consideraba sagrada en algunos pueblos, ¿verdad? Fíjense entonces, esas costumbres con Abraham se cortan, porque Abraham ya no sigue la misma línea de costumbre de su pueblo, sacrificando a su propio hijo. Él considera que cree en un Dios que es el Dios de la vida, y como Dios de la vida jamás va a contradecirse y va a pedirle que mate a su propio hijo, a la sangre de su sangre. Entonces él hace una reorientación de las costumbres arraigadas de todo un pueblo. Fíjense ustedes entonces, interesante lo que plantea usted, hermana, porque sí, hay que hacer discernimiento de las costumbres que conocemos, que están arraigadas en los pueblos, porque no todas ellas se orientan a defender, a proteger la persona, la dignidad del ser humano. Algunas costumbres, aunque están bien arraigadas en las personas, pero denigran al ser humano. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya aclarado en algo. Por cuestiones de tiempo, avanzamos un poquito más adelante. Características de la bioética. La bioética, en primer lugar, es una disciplina científica que se considera humana, porque concierne directamente a la vida y a la salud del ser humano, e indirectamente también al entorno donde este ser humano vive. También la bioética es racional porque regula las intervenciones según valores morales fundados en la dignidad de la persona humana. Es una disciplina científica universal porque la bioética es válida para todos los seres humanos, sin distinción. Ahí donde la bioética diga, todos los seres humanos tenemos la misma condición por el hecho de que pertenecemos a la misma especie humana, tenemos la misma naturaleza, tenemos la misma dignidad. Entonces, todos, independientemente de que uno sea de Europa, sea americano, sea de Perú, sea de Bolivia, sea de Ecuador, sea de África, independientemente de esas cosas, todos tenemos la misma dignidad. Fíjense ustedes entonces, todos tenemos que ser respetados en igualdad de condiciones, ¿no? Punto número 4, la bioética es interdisciplinar. Carlitos, no sé si es tu micrófono, tendrías la amabilidad de, por favor, de apagarlo. En todo caso, salvo que si hubiese una pregunta, con muchísimo gusto la responderé, para que no haya interferencia. La bioética es interdisciplinar, es decir, la bioética se vale de otras disciplinas científicas y razón tenía Potter, el fundador, porque él decía que todas las disciplinas científicas deben aportar con algo desde el área que se especializan para solucionar los problemas. Por eso es que la bioética trabaja en un ámbito interdisciplinario.
se vale de los conocimientos de la biología, la medicina, el derecho, la filosofía, la política, la teología, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Luego tenemos, por otro lado, los principios de la bioética. Estos principios de la bioética, pues vale la pena detenernos acá porque nos ayudan muchísimo a comprender mejor la situación. ¿A qué me refiero con esto? Porque al ser una disciplina científica, la bioética, pues tiene como principio la autonomía. Y a este nivel, pues todos conocemos este término, autonomía. Auto, que significa uno mismo. Uno mismo. Nomos, que significa norma. Es decir, orientarse por uno mismo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, mira, yo soy autónomo, entonces yo hago mis cosas y nadie tiene que decirme nada. Es una forma errónea de entender la autonomía. ¿Por qué? Porque la autonomía debe entenderse en el plano de la madurez, ¿no? A todos los niveles. Por un lado, considero que soy un ser libre, pero también reconozco esa libertad en los otros seres humanos. Entonces, tengo que entrar en contacto también con los otros seres humanos para unificar criterios, porque puede ser que desde mi libertad yo termine haciendo daño a otros. En nombre de la libertad, yo pueda denigrar a otras personas. En nombre de la libertad, yo podría tranquilamente atentar contra mi vida y podría decir, a mí nadie me dice nada. ¿Por qué? Porque yo soy un sujeto libre. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Prácticamente desde el ámbito de la bioética, pues la solución vendría del modo siguiente. Teniendo en consideración también el aporte teológico, desde el cristianismo se considera que la libertad del ser humano no es una libertad absoluta, sino que la libertad del ser humano es una libertad limitada y limitante. Inclusive, Jesús mismo redime nuestra propia libertad, ¿sí? De tal forma entonces que es la gracia de Dios la que nos impulsa, la que nos mueve internamente para obrar bien y para usar bien nuestra libertad. Y en otros términos, ¿cómo se le llama lo que yo estoy diciendo o nombrando ahora es de revelación cristiana? Se llama obrar moralmente bien o tener una vida según el Espíritu. Fíjense, entonces, a ese nivel es como nos movemos, en este caso, en el ámbito bioético, ¿sí? Tenemos luego otro principio de la bioética conocido como beneficencia. Pero antes de hablar de la beneficencia, mi pregunta es la siguiente. Nosotros como personas somos sujetos autónomos. ¿Nuestra autonomía será absoluta? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, profesor, porque donde termina mi libertad o mi autonomía, empieza la autonomía y libertad de los demás. Exactamente, muchas gracias. Y a esto le vamos a añadir la parte de la teología cristiana. Fíjense ustedes que la teología cristiana en cierta medida asume la definición que acaba de comentarnos la hermana,
que nuestra autonomía termina ahí donde empieza la autonomía de los demás, pero ¿cómo entiende el cristianismo, la teología cristiana, la autonomía del ser humano? Mi autonomía, mi libertad no termina, sino que crece en la medida en que se torna responsabilidad por los demás. Fíjense ustedes, con frecuencia, quizá desde el ámbito del derecho, siempre hemos escuchado, ¿no? Mi libertad termina ahí donde empieza la libertad de los otros. Es un tanto riesgoso ese concepto, les digo desde ahora, ¿por qué? Porque cada uno podría decir, mira, entonces yo cuido solamente mi territorio, tú cuida el tuyo, y mientras no nos ataquemos, pues vamos a estar tranquilos. Tú baila con tu propio pañuelo y que yo bailo con el mío también, ¿no? En cambio, para evitar, diríamos, esa especie de antropocentrismo o individualismo, la teología cristiana plantea lo siguiente, ¿no? Mi libertad, mi autonomía crece en la medida que se torna responsabilidad por los otros. Y eso implica un enorme, no solo sentimiento, sino un fuerte arraigo de fraternidad. Antes de que nos vayamos acercando al final de esta primera hora, quisiera comentarles que más o menos a las 7:40 se desconecta automáticamente, 7:40, 7:45, salimos y dentro de 5 minutos apenas nos desconectemos, dentro de 5 minutos retomamos y entramos por el mismo enlace, ¿de acuerdo? Les doy esa indicación desde ahora, ¿de acuerdo? Bien, seguimos entonces ahora con el tema de la beneficencia. ¿Qué es esto de la beneficencia? Todo ser humano puede realizar obras buenas. Todo ser humano. Inclusive aquellas personas que decimos que son muy malas, como mínimo a veces terminan siendo buenos con los propios seres más cercanos que le rodean. Es así. Entonces, yendo a cuestiones más generales, podríamos decir que la beneficencia se orienta al bien que cada ser humano puede realizar, ¿no? Desde su propia autonomía, desde su propia conciencia y en libertad, por supuesto. Pero hay que indicar también que nadie, así hablando rigurosamente, nadie está obligado a hacer el bien. Me explico por qué. Por ejemplo, ¿qué pasaría si acá vamos a tomar un nombre al azar? Por ejemplo, veo acá en pantalla Carlos. Dice, ¿sabe qué? Para fin de año 2024, en Navidad, vamos a hacer una campaña para ayudar a los niños más necesitados, ¿no? El proyecto está muy bueno, el fin es muy bueno, ayudar a los necesitados, ¿no? Estamos ya en noviembre de este año y Carlos nos dice, mire, hemos logrado obtener apoyo, pero para toda la población que se piensa atender, no vamos a alcanzar. Entonces, de pronto nos dice Carlos, ¿saben qué? Vamos a salir a la calle a tocar puertas y le vamos a obligar a la gente a que nos apoye. Les vamos a insistir para que nos apoye porque queremos ayudar a los más necesitados, ¿no? El bien no se impone, el bien se propone. Y no porque lo diga yo, no porque sea un descubrimiento mío, sino porque el mismo Jesús de Nazaret nos los ha enseñado de esa manera. Jesús no iba con palos ni con chicote, como decimos en algunos lugares de nuestro país, o con correa, asusando a la gente para que se convierta, para que le siga, no. Jesús tenía una pedagogía extraordinaria a través de los milagros, sus enseñanzas, ¿no? Por un lado, es decir, el don de la palabra, pero sobre todo por su testimonio. La gente le seguía, ¿no? Por su testimonio de vida. Fíjense ustedes entonces, la figura de Jesús para nosotros es fundamental. Yo podría hablarles de la bioética solamente desde el ámbito
secular o desde el ámbito, diríamos así, de una disciplina más del ámbito científico, ¿no? Pero acá estamos precisamente para unificar criterios y ponerle, diríamos, ese elemento esencial que también la revelación, y por qué no decir las disciplinas teológicas, nos ofrecen, ¿no? Bien, vayamos un poco más al siguiente principio, el principio tercero de no maleficencia. Principio de no maleficencia. En la antigua Grecia se conocía como primum non nocere, ¿no? Que significa, en principio, no hacer daño a nadie. Este principio luego ha sido recogido en el famoso código hipocrático, que es el código deontológico que ha inspirado los diversos códigos ontológicos a nivel biomédico. Entonces, por ejemplo, Hipócrates, padre de la medicina, decía que él como médico, ¿no?, jamás debe hacer daño a sus pacientes, aunque sus pacientes se lo pidieran. En forma más cercana a su lenguaje, pues él llegaba a mencionar lo siguiente: no daré jamás brebaje alguno nocivo a un paciente, aunque éste me lo pidiese para calmar sus dolencias. Fíjense ustedes, y este principio de no hacer daño a nadie, si bien es cierto, se ha formalizado mucho en el ámbito biomédico, pero creo que es válido para todas las disciplinas científicas, para todas las profesiones, y por qué no decir, es válido que lo apliquemos en nuestra vida cotidiana, todos los seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos, ¿no? No debemos hacer daño a nadie, porque todos nos merecemos un gran respeto. Más adelante veremos cuando trabajemos comportamiento organizacional, ¿no? Sabemos que hay mucho maltrato en el ámbito laboral. A veces quizá un jefe, porque se considera jefe, dueño no solamente de la infraestructura, sino también de las personas que trabajan allí, termina maltratando al personal. En una institución tan conocida como, por ejemplo, la familia, también existe maltrato. Fíjense, quienes somos papás, quienes son mamás, ¿no?, pues deberíamos educarnos desde pequeñitos de que no debemos hacer daño a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos derecho de hacerle daño a nadie, ¿no? Muchos especialistas consideran que este principio de no maleficencia, es decir, de no hacer daño a nadie, si lo aplicásemos todos los seres humanos, pues nos evitaríamos tantos problemas en la vida, como por ejemplo la guerra, la violencia de todo tipo, ¿no? Los celos, ¿no? Qué sé yo, incluso las denigraciones, las difamaciones, tantas cosas que vemos al paso, ¿no?, que quizá nosotros somos testigos o que quizá en algún momento nosotros también hemos sido parte de ello, pero que luego nos hemos corregido, ¿no? Entonces, este principio de no maleficencia es un principio humano básico y que ayuda a mejorar la convivencia de nuestro entorno. Vuelvo a repetir, tranquilamente puede ser aplicado en la familia, entre los hermanos, ¿no?, de sangre, puede ser aplicado entre el parentesco o los amigos, puede ser aplicado en el ámbito laboral, inclusive me atrevo a decir, puede ser aplicado tranquilamente, y estoy seguro que mejorará la convivencia fraterna